Soy Miguel Ángel Álvarez Areces, director editorial de la revista Ábaco de Cultura y Ciencias Sociales, una publicación ya con 40 años de existencia, longeva, con, creemos, ¿no?, tradición e implantación como revista o intento de revista de referencia, ¿no?, en el ámbito cultural y de las ciencias sociales. Y en este momento pues estamos conmemorando esas 4 décadas de existencia como ejercicio de supervivencia, como tal proyecto cultural en un ambiente y en un contexto un poco diferente al que hizo nacer este proyecto editorial, que surge en el año 86, en la etapa post-transición democrática, en aquel momento de modernización cultural, de muchas ideas, sueños, ilusiones, también de planteamientos en los cuales diferentes personas, ¿no?, de ámbitos distintos y distantes, pero todos situados como eje de referencia en Asturias, asturianos desde la diáspora, otros que trabajábamos y vivíamos allí, y que en un contexto crítico, como era el año 86, utilizando un término gramsciano de aquello que, ¿no?, digamos que es difícil, ¿no?, el plantearse como etapa existencial, como de finitud, ¿no?, como algo que no acaba de morir, pero tampoco no acaba de nacer. Mediados de los 80, con un planteamiento, al igual que otros muchos, de publicación, de lugar de encuentro, de laboratorio, de ideas, de planteamientos, sin dogmatismos, como espacio de reflexión, de debate, de encuentro y sobre todo de pensar el presente con planteamientos del futuro sin olvidar el pasado. Un planteamiento en el cual ha sufrido diferentes etapas. Una primera, como comentaba anteriormente, en el cual la ilusión de establecer un lugar, ¿no?, en el cual se planteasen propuestas de reflexión, de debate, de formación, de información, de trasladar experiencias de otros lugares, de ver qué estábamos haciendo nosotros en aquel momento desde Asturias, en un ámbito pluridisciplinar o multidisciplinar, fue marcando hitos según las preocupaciones de algunas de las personas que estaban en el origen, con el asesoramiento o la vinculación de personas que algunos ya no están entre nosotros, pero personas importantes del mundo cultural o social o político, como Juan Cueto, comunicólogo, que en aquel momento asturiano de pro, que nos ayudó mucho, como Vicente Álvarez Areces, político, matemático, como Emilio Murcia, geógrafo, como Faustino Migueles, sociólogo, y eso iba marcando un poco las preocupaciones en cada momento, ¿no? De hecho, la primera etapa, que dura de 1986 a 1992, son 10 números, con un planteamiento muy genérico, ¿no?, de introducir todos aquellos elementos novedosos que se planteaban en una región de tradición industrial con una crisis muy potente, una crisis existencial en algunos casos, pero sobre todo vivencial, que afectaba o nos afectaba a muchos de nosotros que trabajábamos o éramos profesionales o profesores de universidad o jóvenes inquietos, y que afectaba al corazón de nuestro ecosistema vivencial, ¿no? Minería, siderurgia, textil, elementos con una crisis importante, con planteamientos de futuro que nos llevaban a buscar la vida fuera de la propia región. Entonces, personas que estaban muy conectadas con el mundo cultural y el mundo social nos planteaban, como digo, diferentes temas y elementos que luego fueron hitos que nos plantearon ser novedosos en algunos campos. Cuestiones que son recurrentes ya en los 40 años de la revista, a pesar de tener un formato técnico diferente, ¿no?, en contenidos un poco diferente, ¿no?
la preocupación sobre todo por lo novedoso de introducir y conectar lo que eran los fenómenos culturales con las industrias culturales y creativas, el papel de las ciudades contemporáneas en un sentido multidisciplinar, el papel de la reconversión o adaptación de un mundo que fue y ya no va a ser, como era en aquel momento los estertores o digamos los impactos de la revolución industrial, que en aquel momento quedaba ya digamos finiquitada, ¿no?, como una etapa existencial, y nos obligaba a buscar desde un punto de vista profesional y desde un punto de vista personal temas nuevos, pero también desde un punto de vista territorial y existencial como región, que luego va buscando ámbitos diferentes, regionales y nacionales diferentes, ¿no?, como una etapa de transición donde se van planteando cuestiones nuevas. Por ejemplo, fuimos pioneros en el tema de la reutilización del patrimonio industrial, en el avance de términos como arqueología industrial, patrimonio industrial, los nuevos usos, el reciclaje de ese capital acumulado que conllevaba en muchos casos etapas existenciales y que se estaba planteando en otros lugares como Alemania, como Bélgica, como el Reino Unido, lugares adaptados, ¿no?, a nuestra realidad social, no solo en el norte cantábrico, ¿no?, el norte, sino en otros lugares como Cataluña o como el resto, ¿no?, del país, que se planteaban también este mismo problema, ¿no? En otras cuestiones también la introducción y la conexión de lo que eran elementos culturales con fenómenos sociales. De forma reiterada se trata, como comentaba, el aspecto de las ciudades en su interrelación con los espacios públicos, con la vivienda, con cuestiones que siguen estando muy de actualidad, ¿no?, con el diseño, con el papel de configurar, ¿no?, formas de ver y entender la vida diferentes, y para eso el contextualizar y el experimentar y trasladar aquí experiencias de otros lugares a nivel internacional con lo que se planteaba en España y en Asturias fueron un componente de la revista Ábaco que fue marcando posteriormente números de referencia. Y también en otro tipo de cuestiones la combinación de planteamientos relacionados con la sanidad o con la salud, que están tan en boga, con la educación, con la formación, y ligados también a fenómenos nuevos en un contexto político que se rompía. Por ejemplo, números que dedicábamos en los primeros lugares, en la primera década, al fenómeno de la caída del muro de Berlín, a planteamientos y la atención a fenómenos nuevos de marginación, de los outsiders, de las personas, ¿no?, que vivían en los aledaños de nuestra vida cotidiana y que eran productos, en algunos casos, de una realidad social que estaba cambiando aceleradamente y en la cual se introducían elementos nuevos, pero que daban secuelas muy importantes de lo que había sido una tradición, unas costumbres, unas formas de entender la vida en las cuales estábamos basados de una manera simplista, ¿no?, comentando de vivir bien a otro mundo en el cual más problemático, más complejo, en el cual nos estimulaba a la innovación y a convertir la necesidad en virtud. Entonces, va marcando hitos de forma y de planteamientos en los cuales nosotros combinábamos dentro de la filosofía inicial de la revista que fuese más que una publicación, que viniese acompañada con intervención social, presentación de estos números monográficos sobre estos temas que considerábamos propios pero también globales, y también la introducción de dinamización cultural en el cual la revista Ábaco fuese una excusa o un eje o un hilo conductor para realizar actividades de otro cine, que es precisamente lo que intentamos a partir de estos 40 años de conmemoración, de revitalizar ciclos de cine, debates, mesas redondas, presentaciones públicas en colectivos de barrios, en escuelas, en universidades, plantearse también campañas en un momento determinadas en los cuales la publicación, desde la urgencia de la noticia, tomase un cierto distanciamiento para provocar un espacio de reflexión, de debate y huir de la urgencia de la actualidad que hoy día, con los fenómenos nuevos, es más perentoria y se pone más de manifiesto.
Sí, planteamos cuestiones relativas a la publicación también como vehículo de formación y de información, planteamientos más profesionales en el sentido de cómo podemos sostener una publicación de estas características de periodicidad trimestral, con un diseño determinado, que en su momento fue novedoso, obra de César Bobis, un diseñador radicado aquí en Madrid, que había intervenido desde las Malasaña y en otro tipo de publicaciones como Transición, El Viejo Topo, que tenía mucha vinculación con nosotros en Asturias, en Gijón, diseñó un formato nuevo, con lo cual el planteamiento era combinar también los contenidos con el continente, de qué forma expresábamos esas ideas o esos hitos o esos referentes en un número, en una publicación de 150 páginas con una periodicidad que no puede competir con los semanarios, con las revistas mensuales tan propias de aquella época de los años 80, y eso nos lleva también a replantear, después de esos 10 primeros números, un nuevo diseño editorial basado en una monografía ya consolidada como elemento de referencia, y esa monografía con un tema que consideramos en ese momento importante, pero con una vocación intemporal, de referencia, que un ábaco pueda, después de 40 años, verse como es el número 1 y vemos cuestiones tremendas, de tremenda actualidad, ¿no? Es decir, con un espacio intemporal, con temas que considerábamos candentes, pero que provocase eso que todas las revistas culturales intentamos, ¿no? Esa lectura profunda, esa lectura calmada, de reflexión, de formación y de información, y también de un análisis necesario para fenómenos complejos. Y nos lleva a plantear esa cuestión de enfatizar una monografía y convertir y tener presente diferentes secciones como transtextualidad, entrevistas, crónica y crítica de la cultura, reseñas de libros, el conformar un espacio también de secciones que pudiese ser similar a otro tipo de publicaciones, pero siempre marcando esa impronta en que lo que buscábamos era una publicación de referencia. En aquel momento nos comentaban la revista Micromega en Italia, algunas otras, pero claro, las pretensiones que teníamos eran limitadas y siempre fuimos conscientes de ellas, y por eso después de 40 años todavía estamos aquí como ejercicio de supervivencia, pero también siendo conscientes de nuestra realidad en el contexto español de las revistas culturales, que tienen, como todas, ¿no? Tenemos una apuesta y un reto de sostenibilidad económica, de creación de contenidos, de adaptación a las nuevas realidades que se marcaron en años posteriores de digitalización, de intentar buscar modelos más híbridos, pero lo que nos llevó a partir del siglo XXI es a buscar un referente claro, tema de actualidad, monografía, a partir de ella otro tipo de secciones, y luego tratar obviamente de la difusión, buscando un público objetivo que era aquel lector que busca o que necesita también más formación e información, y para eso intentamos en esa nueva etapa buscar un modelo intermedio, sin ser una revista académica, pero marcando alguna de las improntas que tienen las revistas académicas, como artículos evaluados, como cierto rigor, un formato determinado también, pero sobre todo con una vocación divulgativa, de difusión, que llegase a un público mucho más amplio que los ya clásicos iniciados, y en ese sentido es nuestra apuesta o nuestro reto que se planteó ya a lo largo del siglo XXI, ¿no? También enfatizando en muchos casos los aspectos de diseño y de contenidos, intentando incorporar nuevas formas de cultura visual, incorporando artistas, algunos que afortunadamente en aquel momento eran jóvenes, hoy no son tanto, pero que son reconocidos. Tenemos aquí ahora a Irma Álvarez Laviada en una exposición magnífica aquí en el Reina Sofía, que contribuyó en la revista, igual que fotógrafos como Sara Giannini, como Pedro Timón, como otros, buscando también caricaturistas, ilustradores, un tema difícil porque nos afecta a todas las revistas culturales, de medios, de formato, de periodicidad también, para mantener vivo y ágil todo este proceso,
Pero la intención nuestra en este planteamiento de inicio del siglo XXI y en adelante es introducir también elementos de cultura visual, hacer más agradables los contenidos, pero invitando como partícipes, como colaboradores, como nuevos autores, a artistas, creadores, a personas que también tienen algo que decir por medio de su arte y por medio de su forma de expresión, que en ese caso pues son los elementos culturales y artísticos. Nosotros intentamos en ese sentido buscar un modelo híbrido, dando importancia cada vez más, obviamente, a la parte digital. Editamos la revista impresa y digital e intentamos, sobre todo por una razón también existencial, por decirlo de alguna manera, el incentivar la suscripción digital, que tiene en ese sentido muchas posibilidades, pero también desde el punto de vista económico sus limitaciones, ¿no? Ponemos muy asequible la suscripción digital, intentamos vincular a muchos autores y a muchos suscriptores en ese formato, también incentivando y consolidando el papel de las webs, de las redes sociales, de introducción de elementos nuevos, que en este sentido nos llevan incluso a la producción cultural. Algunos números de Ábaco salen ligados a proyectos de producción, por ejemplo, en otro capítulo que tenemos de forma recurrente dedicado a ciudades, en sus diferentes perspectivas, ¿no? Sobre todo de elementos de vida y vivencia y convivencia de las personas, pues hicimos vídeos como un número dedicado a México DF, hicimos otro con Sao Paulo, como Ciudad sin Reato, otro con La Habana, con la colaboración de Leonardo Padura y Lucía López Col y Alex Fleites, y entonces en todos ellos intentábamos introducir ese tipo de elementos en los cuales actuábamos con nuestras limitaciones, ya digo, ser productores culturales también, ¿no? Y un aspecto importante que se va marcando en esa nueva etapa en el siglo XXI, al ser recurrente en determinados contenidos, que nos lleva hasta el último que vemos aquí, la inteligencia artificial como elemento de actualidad, pero en otras ocasiones nos llevó también a plantear proyectos culturales en sentido amplio que conformaron colecciones editoriales. A partir de Ábaco, las secciones culturales teníamos un contenido ya y una demanda notable para publicar cuestiones y fuimos creando pequeñas colecciones editoriales, Los ojos de la memoria, La herencia recuperada, en el capítulo ese que creo que somos referente no solo a España, sino a nivel internacional del patrimonio industrial, de la arqueología industrial, de la reutilización del patrimonio y su conversión en industrias culturales y creativas, y en ese sentido fuimos conformando también colecciones editoriales de ensayo, de literatura, otra dedicada también al marketing de ciudad o al diseño y la arquitectura, y esos pequeños proyectos fueron combinándose y consolidando lo que era el proyecto inicial, que no fuese solo una publicación ni un vehículo de información, sino que fuese algo más y ir avanzando en lo que es un objetivo de Ábaco y creo que de buena parte de las revistas que estamos en Arce, que es formar una comunidad donde lectores, editores, autores, todas las personas que intervienen en la cadena de valor del mundo editorial, distribuidores, imprenta, pero sobre todo de llegar a los lectores y convertirlos en protagonistas y generar una cierta fidelidad que tenga también un soporte, obviamente, de viabilidad económica y existencial. Si una revista se considera de interés, si las personas participan, si van a las actividades que organizamos, si están atentas a nuestros contenidos y lo validan con su lectura o con sus opiniones, pues vamos conformando también esa comunidad en la cual se interactúa recogiendo ideas, propuestas y conformando un modelo en el cual el director editorial, que soy yo en este caso, ocupa un papel a veces secundario, porque cada monografía el director es una persona distinta, en un mundo en el cual
fuimos planteándonos también un proceso de internacionalización, y muchas, como se ve en los contenidos, pues participan personas de la comunidad latinoamericana, más bien iberoamericana, ¿no? En muchos casos, con presencia también de nuestros colegas portugueses, brasileños, incluso en Estados Unidos, o elementos internacionales que nos ayuden también a conformar ese referente, ¿no? Que sea que tenga viabilidad en el sentido técnico, en el sentido económico, pero sobre todo en el sentido comunitario, existencial, de que la revista no sea solo un proyecto personal, sino un proyecto colectivo. Arce para nosotros ha sido fundamental. Somos partícipes de Arce ya desde una etapa muy temprana, obvia, ¿no? Porque con 40 años nos dio tiempo, y ya desde sus gestores, Manuel Ortuño, ¿no? Y otras muchas personas como están ahora, siempre han sido un sostén y un soporte fundamental para una revista, además, que vivía en la periferia, que a pesar de tener muchas conexiones personales y colectivas con referentes de otros lugares, pero en el aspecto técnico, complementario, de generar, ¿no?, ese tipo de comunidades, como comentaba anteriormente, ¿no?, comunidades editoriales donde intervienen aspectos muy variados. Arce siempre ha sido un soporte fundamental en la formación, en la información, en sentirnos partícipes de un proyecto mucho más global, que es el que afecta a todas, creo, las revistas culturales, revistas que por su propia naturaleza no tienen un soporte en las plataformas, en los medios, en esta realidad que vivimos hoy, ¿no?, de la dictadura binaria, ¿no?, del algoritmo y de las plataformas, sino que buscamos también, ni del látigo que supone también en muchos casos esa urgencia, ¿no?, de la información en muchos casos, y sino para Arce consolidar esos espacios de reflexión, de generación de pensamiento crítico, de generación también de ese espacio en el cual conviva por una parte la reflexión, el diálogo, y nos ayuda a generar también ese fundamento existencial, crítico, que nos ayuda a entender un mundo tan complejo como es el mundo actual.